ahí. Y les voy a compartir pantalla acá con eso. Ya, tengo que organizar acá mi escritorio primero. Bueno, tengo el chat abierto para que ustedes me puedan escribir, interrumpir ante cualquier duda, consulta, ¿ok? Bueno, nosotros lo que habíamos visto ya es que vimos la definición de la derivada, que esencialmente es este límite acá. Cuando h tiende a 0, del f de x más h menos f de x, y todo eso dividido por h. Ahora, y vimos también de que eso tiene la idea de que queremos encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto X, en este caso acá, ¿ya? Y también ya alcanzamos a calcular algunos límites ahí, o sea, al principio utilizamos los límites. Acá para las potencias, acá simplemente si yo quiero derivar el X a la N, entonces simplemente baja el exponente acá, N, por X elevado a N menos 1, ¿ya? Y eso acá, de hecho, sirve no solamente para coeficientes enteros, ¿ya? Sino que para coeficientes reales. O sea, acá si tengo un x elevado a y, ¿ya? Entonces la derivada va a ser y por x elevado a y menos 1. Ahora, también vimos ya las derivadas. No sé si vimos la derivada del coseno o la del seno, pero una de las dos ya la vimos y no creo que la del coseno la vimos, del cómo se calcula. Entonces la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es el coseno. Ya. La otra cosa acá, bueno, si tenemos una exponencial acá con una base cualquiera, claro que la base positiva y, bueno, la idea es que sea no igual a 1, porque si no sería fome acá el cálculo. Entonces, acá, bueno, eso lo podemos tomar como fórmula, pero eso acá no es difícil demostrarlo. Acá, digamos, de que esta derivada acá es esta expresión, no es difícil demostrarlo utilizando la definición del límite. Ahora, la parte práctica de eso es que el logaritmo natural de e es 1. Entonces, de esa manera, la derivada de e elevado a x siempre va a ser e elevado a x, la misma. Bueno, y del mismo modo, para la derivada del logaritmo natural, ahí obtenemos entonces que esa derivada va a ser 1 sobre x. Ese cálculo tampoco es muy complicado, se puede hacer acá directamente con la definición del límite, ¿ya? Acá, esa derivada. Bien, entonces, ahora, eso sí, esas derivadas ahora las podemos considerar como conocidas. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque los límites tienen otra propiedad. ¿Se acuerdan? Los límites, cuando tengo una suma de dos funciones, y los límites de cada una de las funciones existen, entonces el límite de la suma de las funciones simplemente va a ser la suma de los límites. Entonces, eso mismo lo utilizamos ahora acá con las derivadas, porque como son límites solamente, ¿ya? Y entonces acá,
si queremos calcular la derivada de una suma, bueno, o una resta de funciones, entonces eso simplemente va a ser la suma, respectivamente la resta de las funciones. Ahora, eso sí, acá, esto de acá es lo que se llama la regla del producto, ¿ya? Porque si yo quiero calcular la derivada de un producto de funciones, acá, f de x por g de x, entonces, eso es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más y luego la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿ya? Y esto acá es más bien conocido como regla del producto. ¿No? Producto. ¿Ok? Esa regla, bueno, también tiene su origen en la construcción con los límites. Se puede demostrar ahí, la demostración con el límite es un poco más larga, ¿ya? Por eso no la vamos a hacer, pero digamos, tiene su origen directamente en la parte de los límites, ¿ya? En la definición de los límites. Y después tenemos la regla del cociente. Acá yo no pondría derivada del cociente, sino regla del cociente. Regla del cociente. Que me dice lo siguiente. Tengo la derivada del numerador multiplicada por el denominador y ahora la parte importante acá menos el numerador dividido por la derivada del denominador y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. Perdón, miren, que sonar otra vez. Ya, entonces, ahora, acá para calcular esos ejercicios, la primera parte acá es bien sencilla, ¿ya? Porque acá tengo simplemente una suma o una resta ya de 3 potencias. Acá están multiplicados por escalares. Esos escalares, ustedes saben, de los límites, salen para afuera del límite, ¿ya? O sea, se quedan multiplicando nomás. Entonces, acá la primera parte, acá, el primer ejercicio, es bien sencillo de resolver porque es solamente la derivada de 5x al cubo y así. Y acá entonces este 3 baja, entonces me queda 5 por 3 por x elevado a 3 menos 1, o sea, x a la 2. Acá tengo, bueno, acá baja el 5, ¿ya? Entonces también tengo 5 por 3, o sea, 3 por 5 en este caso, pero por x elevado a 4, 5 menos 1, ¿ya? Y ahora, este de acá, ¿cuánto va a ser? Esto es 4 por x elevado a 0. Entonces acá, estoy con el lápiz equivocado. El 4, o sea, si quiero derivar esto, a ver, voy a escribirlo acá. dA de x del 4, esto es entonces dA de x por, o sea, d 4x elevado a 0. Entonces, aquí la derivada va a ser 4 por 0 por x, bueno, a la menos 1 ya, pero el tema es que como tengo acá este 0 que bajó, ¿ya? Entonces, esa derivada, la derivada de una constante siempre es 0. ¿Ya? Bien,
Entonces, más interesante acá tenemos coseno y seno y tenemos un cociente. Ya, entonces, bueno, acá ya lo resolvieron. Aprovechemos eso. Entonces, es la derivada del numerador, que es coseno de x, acá, por el denominador, menos, y ahora dejamos el numerador y multiplicamos por la derivada del denominador y dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, en este caso, la derivada del coseno es, acá se saltaron unos pasos, la derivada del coseno es, ¿quién se acuerda? Menos seno. Menos seno, exactamente. Menos seno de x. Y la derivada de 1, Cero. 0. Entonces, acá, esta parte, acá, la derivada va a ser 0 menos, ahora, la derivada del seno. Coseno. Coseno. El coseno por sí solo, sí. Ya. Entonces, tenemos acá, en total nos va a quedar en el numerador acá, bueno, menos, voy a intentar a ver si me cabe, no me va a caber. Bueno, menos seno de x, menos seno cuadrado de x, bueno, no me cabe, ya. Voy a seguir abajo. Y después tengo acá este menos con este menos me va a dar más. Perdón, acá arriba también, o sea, en la primera parte también tengo menos seno por menos seno, así que me va a dar más acá. Y acá entonces tengo más el coseno al cuadrado de x, ya todo eso está en el numerador y dividido por esto al cuadrado. Y entonces acá ustedes ya pueden ver este seno cuadrado más este coseno cuadrado de acá me va a dar 1, entonces tengo 1 menos seno de x, lo que tengo acá, dividido por el 1 menos seno de x al cuadrado, y ahora acá simplifico un factor, ¿ya? Y me queda solamente el 1 partido por 1 menos seno de x. Bueno, ahora lo pueden ver. Acá esta parte, ¿ya? Bueno, ¿sí? ¿Por qué es menos seno x más seno al cuadrado de x? ¿Dónde salió el cuadrado? Porque mira, si multiplico ahora menos seno de x por el 1 menos seno de x. Ah, ya, por el 1. ¿Ya? Entonces acá el menos seno por 1 es esta parte de acá. Y después tengo menos seno por menos seno. Entonces me queda más seno cuadrado acá. Sí, profe, ahí Ahí, muchas gracias. bien. No, gracias a ti por estar pendiente. Ya, entonces miremos esa parte de acá. El C. Acá ahora tenemos un producto de dos funciones en X, ¿ya? Una función sería el 3 a la X y la otra función sería el logaritmo natural de X. Entonces, lo que tenemos que aplicar acá es regla del producto. Entonces, acá ya pusieron la regla del producto. Tenemos que derivar la primera función y lo multiplicamos por la segunda sin derivarla, más, y luego mismo derecho para ambos, o sea, dejamos la primera función y multiplicamos por la derivada de la segunda función. Entonces, acá simplemente aplicamos las reglas que ya teníamos. El 3 a la x va a ser 3 a la x logaritmo natural de 3, multiplicado por el logaritmo natural de x que viene de acá.
y después el 3 a la x por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Bueno, esta parte de acá, bueno, no la podemos simplificar mucho, ¿ya? Entonces, acá podríamos hacer, si quieren, algunos de esos ejercicios. El que va a ser más útil, creo, va a ser el A, porque esa es como la derivada que más se utiliza después. Una vez vista esa derivada, después ustedes pueden decir, ya, la derivada de la tangente es tanto, tanto. Hacemos entonces el ejercicio A. ¿O ya lo vimos, creo, o no? Algo por el estilo, creo que ya lo vimos. Bueno, pero por si acaso, ya para aplicar acá la regla del cociente. Documento en blanco. No, aquí está. Crear documento. Ya, entonces. Nada, chícate un poco, te abriste mucho. Ya, pues. Ahí, no. Bueno, por ahí. Ya, estamos bien arriba y utilizamos este. Entonces, para calcular la derivada de la tangente de x, entonces lo primero que observamos es que la tangente está definida como seno de x dividido por coseno de x. Entonces acá tenemos ahora una división de dos funciones, una fracción, ¿ya? Y aplicamos la regla del cociente acá. Entonces, para calcular entonces de y a de x, vamos a tener una fracción bien larga. Entonces, la derivada del numerador, lo voy a escribir acá una vez. Seno de x multiplicada por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Ahí. Y todo eso dividido por el coseno de x al cuadrado. Ya. Entonces, la derivada del seno era... Coseno. Entonces tenemos coseno por coseno, o sea, voy a anotar acá al tiro coseno cuadrado. Ya, menos seno de x por y la derivada del coseno. Menos seno. Menos seno, exactamente. Ya, ahora, acá a propósito de eso, la importancia de los paréntesis. Si ustedes en una prueba no colocan acá los paréntesis, les van a descontar puntos ahí, puntaje, aunque sean unas décimas nomás. Además, eso puede, si no colocan los paréntesis, puede llevarlos a error en el sentido de que después piensan de que es menos 2 seno, ¿ya? Pero acá va a ser esto, entonces, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y entonces, esto nos queda como 1 partido por coseno cuadrado de x. Ahora, para escribir eso, digamos, no con la fracción, entonces utilizamos el hecho de que 1 partido por coseno es la secante. Entonces, de esa manera, acá podemos decir de que la derivada de la tangente va a ser la secante al cuadrado. Ay, mi nariz, parece que necesito más bien instalarme una llave de paso ahí para
no tener que sonarme tanto. Ya. Bueno, las otras acá funcionan de manera análoga, ¿ya? Bueno, ahora para que lo puedan ver mejor. Bien, entonces acá ya vienen otras aplicaciones. Bueno, acá está resuelto, así que aprovechemos eso de acá. Determine la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función esa, coseno dividido por 2 más seno de x, en el punto x igual a pi medios. Entonces, miremos primero la parte A. Para encontrar la ecuación de la recta tangente, entonces necesitamos la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Y esa la calculamos utilizando la derivada, f'. Entonces acá, en este caso, tenemos también un cociente, así que aplicamos la regla del cociente, pero la aplicamos bien. Acá hay un error de tipeo. Acá falta el cuadrado. Por eso pusieron el paréntesis ahí. Ya, hay que decir de que acá en esa primera parte, este menos seno es la derivada del coseno. Y acá, este coseno de acá, este segundo coseno, es la derivada del 2 más seno de x. Porque la derivada del 2 es 0 y acá la derivada del seno es el coseno. ¿Ya? Entonces se ponen a desarrollar acá el numerador. Y acá entonces tenemos menos 2 seno de x menos 1. Acá podríamos factorizar un... no, igual no nos sirve de mucho, no podemos simplificar acá, ¿ya? Así que dejémoslo hasta ahí nomás. Lo que pasa es que para la parte A, como nos dan un punto acá, nos dicen en el punto x igual a pi medios, entonces calculamos ahora la derivada en el punto pi medios. ¿Ya? O sea, para x igual a pi medios. Entonces, lo práctico del seno en pi medios es que vale 1. Y de esa manera obtenemos entonces acá esta pendiente acá, menos 1/3. Ahora, la otra cosa que hay que observar acá es que acá nos dieron solamente la función, ¿ya? Y el punto. Entonces, acá el punto es, pusieron solamente. Aquí hay que tener en cuenta que este 0 de acá, este es f evaluado en pi medios. ¿Ya? Esto es la coordenada y, por decirlo así. ¿Ok? De este punto. Cuando x vale pi medios, entonces y vale f de pi medios. En este caso acá, el coseno de pi medios es 0. El seno de pi medios es 1. Entonces nos queda 0 dividido en 3, o sea, 0. ¿Ya? Bien, entonces ahora tenemos un punto de la recta tangente y su pendiente. Entonces, de esa manera podemos construir la recta tangente. Bueno, acá está dado. Acá va el y menos el y sub 0, que en este caso es 0, porque es el f de pi medios, ¿ya? Acá es igual a la pendiente que tenemos acá, el menos 1/3, ¿ya? Por x menos el x sub 0. O sea, este, lo voy a escribir acá, este de acá es de la forma y menos y sub 0 es igual a la pendiente por x menos x sub 0.
¿sí? El de arriba no, no debería ser 1 partido en quinto, en 5, Ah, porque 2 elevado a 2 es 4, más pero 1 es ojo, 5. acá esto es menos 3 en el numerador, pero cuidado, el 2 más 1 tiene que estar dentro del paréntesis. Entonces tiene que hacer primero acá la suma. Esto Ah, de ya. acá es Sí, sí. 3 al cuadrado. Entonces me queda menos 3 dividido por 9. Sí, 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 Mucho, mucho ya me cuidado voy. con eso, por favor. Esos son errores muy, muy fatales, por favor. Cuando algo así les sucede en una prueba, em, por favor, está muy bien que me preguntaste ahora, ¿ya? Pero por favor, te suplico, ya, de todo corazón, no lo pienses más en una prueba, ¿ok? Em, Sí, profe, muchas gracias. ya, perdón, pero para eso están las clases, pues, para aprender, ¿ya? O sea, si no podemos equivocarnos también, entonces, ¿cómo voy a saber dónde estaba mal yo? O sea, ¿me entiendes? O sea, mejor, súper bien que me hablaste, ¿ya? Y además, yo sospecho que no fuiste el único que pensó lo mismo, ¿ya? Así que em, solamente fuiste tú quien dijo las cosas lo que muchos más pensaron. Bien, ahora miremos la parte B acá. Acá tenemos un intervalo de 0 a 2pi y nos piden encontrar los puntos de la misma función donde la recta es paralela al eje X. Ahora, ¿qué significa paralelo al eje X? O sea, queremos una recta horizontal como recta tangente. Entonces, O sea, se refiere que la pendiente igual a 0. exactamente, exactamente, muy bien. Entonces, eso es lo que buscamos acá. Va a ser paralela al eje X, siempre y cuando la derivada, entonces, ahora es nula. O sea, en este caso vamos a tener una recta tangente horizontal. ¿Ya? Entonces, bueno, calculamos la derivada, o sea, de hecho ya la hemos calculado antes. Entonces, ahora igualamos eso a 0, acá, y despejamos. Entonces, en este caso acá, el denominador acá no se va a anular en ninguna parte, menos mal. Pero el numerador, entonces, o sea, digamos, de que eso puede ser igual a 0, depende solamente del numerador. Entonces acá igualamos el numerador a 0 y entonces obtenemos que el seno de x tiene que ser igual a menos 1/2 y buscamos los valores para los cuales el seno toma estos valores. En este caso, bueno, son los 7 pi sextos y 11 pi sextos. Bueno, pero para estos dos puntos tenemos entonces una recta tangente horizontal. Bueno, pero bueno, acá ustedes ven lo que nosotros vimos al principio del semestre, por ejemplo, eso de resolver ecuaciones y cosas así, lo seguimos utilizando todo el tiempo, ¿ya? La otra cosa es que las rectas tangentes horizontales tienen otra importancia también, en el sentido de que, solamente como comentario entre paréntesis, si yo tengo una curva así más o menos, ¿ya? O pongámosle así, ¿ya? Entonces, los puntos donde la recta tangente va a ser horizontal, va a ser
acá este punto, acá en este punto y en este punto. ¿Y qué pasa acá con el? Voy a cambiar de color acá para la recta tangente. Acá tengo, bueno, tangente horizontal, se supone. Acá tengo tangente horizontal y acá. ¿No? Ya, eso. Bueno, ya se entiende la idea. El tema es que para este punto de acá, por ejemplo, ahí es justamente donde, entonces, digamos, acá la función alcanza un máximo, ¿no? Estoy justo en la cima del cerro. Es como voy subiendo en bicicleta el cerro. Acá empiezo de a poco. Estoy acá, estoy como en una loma, después voy por un pequeño valle y después voy subiendo otra vez. Y acá estoy en la punta del cerro y después solamente me queda más que bajar. ¿Ya? O sea, no me queda más que bajar. Entonces, lo que pasa es que la recta tangente horizontal me indica puntos que pueden ser posibles máximos o mínimos. Ahora, en este caso acá es local, ¿ya? Este de acá es un máximo global. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque los ingenieros quieren intentar de hacer las cosas de manera óptima. Entonces ahí es donde empieza la parte de, digamos, de optimización de procesos. O sea, quieren no malgastar ahí materiales o recursos, ¿ya? Y por eso ahí es donde esa parte adquiere relevancia. Y por eso esta parte que estamos viendo ahora realmente es fundamental para un futuro ingeniero que la practique bien. A propósito de practicar el tema de las derivadas, ahí ustedes van a tener que, o sea, hay guías disponibles, ya ustedes saben, y ustedes van a tener que buscar ejercicios y ejemplos y practicar, soltar la mano, porque la verdad el tema de las derivadas, eso es algo que lo va a perseguir por el resto de su carrera. ¿Ok? Bueno, bueno, y por eso estoy diciendo, suelten la mano un poco haciendo algunos ejercicios. Si tienen dudas si está bien calculada la derivada o no, pueden sacar la foto y mandármela por el Messenger, ustedes saben, y yo lo reviso. Y como les dije, si no tengo acceso al computador, es más fácil para mí en el celular si me escriben por el Messenger que si es por mail. ¿Ya? Pero ¿se acuerdan cómo contactarse conmigo? A propósito, toda esa materia acá ahora va a entrar a la prueba, a la siguiente prueba. Por eso, esa materia acá es fundamental ahora. Bueno, acá tenemos derivadas de orden superior. En el siguiente sentido, muchas veces, o la mayoría de las veces, y en la práctica para nosotros va a ser siempre así, ¿ya? Una función que donde ya existe la primera derivada, va a existir la segunda derivada también. O sea, excepto en algunas situaciones bien raras ya, pero... Entonces, en el sentido de que yo puedo tomar una función que ya derivé y derivarla otra vez, ¿ya? Y así lo puedo hacer no solamente 2 veces, sino que muchas veces. Perdón, pero hoy día espero que me traigan un medicamento para no seguir tan congestionada. Bueno, eso. Ya, ahora aquí hay algunas notaciones. El tema es que esta notación acá, con el 2 entre paréntesis, esta, la verdad, es la menos usual. Les voy a colocar aquí la más usual. Sería acá colocar F2'.
en x sub 0, ¿ya? Ahora, esto de acá es la notación de Leibniz y esa tiene que ver con que... Esa tiene que ver con que, ¿se acuerdan que yo les dije? La notación de Leibniz es útil porque digamos, se trabaja con esa notación como si fuera una fracción nomás. Entonces, acá esto en verdad es dA de x, o sea, quiero derivar respecto a x la primera derivada que ya calculé. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Al final, en el numerador me quedan d por f, ¿ya? O sea, por eso me queda acá el d cuadrado f, y en el denominador me queda el dx al cuadrado, porque tengo dx por dx, ¿ya? Entonces, de esta manera, este dx al cuadrado acá con el paréntesis, este se abrevia solamente con el dx al cuadrado acá. Se entiende que esas dos son iguales acá, aunque, o sea, no significa que es como un d y el x al cuadrado, ¿ya? O sea, eso no. Sino que esta notación acá es lo que corresponde, se abrevia ya por costumbre de esta manera. ¿Ok? ¿Se entendió el tema de las notaciones? Ojalá. Bueno, la otra cosa es que acá con esa notación de las rayitas, por decirlo así, eso en sí corresponde a números romanos. Entonces, lo más que uno va a ver de repente puede ser la cuarta derivada en x sub 0 o la quinta, pero después de eso ya se coloca el número. Ya, por ejemplo, si queremos la séptima derivada, entonces se va a anotar de esta manera. Ya, acá solamente puse 2 ejemplos. Eso. Respecto para explicar acá las notaciones de las derivadas de orden superior. O sea, porque yo ahora esa segunda derivada la puedo derivar otra vez. Entonces, vamos a colocar eso acá arriba, solamente para explicar bien la notación. La tercera derivada, entonces, de la f en el punto x sub 0 sería entonces dA de x de la segunda derivada. Y la segunda derivada acá ya era d cuadrado f de x cuadrado. Entonces, ahora en total me van a quedar acá d por d, entre comillas, por f, dividido por dx por dx por dx. Y eso lo anotamos de manera breve, solamente como sin los paréntesis, ¿ya? En este caso, los paréntesis se pueden omitir por un tema de convención, ¿ya? Pero en estricto rigor, eso acá corresponde al dx al cubo, ¿ya? Pero creo que con eso las notaciones ahora deberían quedar claras, ¿o no? ¿Dudas, consultas? Esa era la del K más 1. Esa como, no la entiendo. Es que eso es solamente para calcular la siguiente. Como yo lo hice acá para calcular la tercera, entonces eso es dA de x, lo que yo puse acá por fuera, esto parte, lo pusieron acá, ¿ya? Y acá por dentro está la previa,
d cuadrado, aquí es la késima derivada. ¿Ahora sí se entiende? Ahí caché, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, y en particular acá, la seriésima derivada acá es simplemente la función original. ¿Ya? O sea, es la función la que no derivamos. ¡Ah, mi nariz! ¿Hay alguien más resfriado presente? O sea, yo la única aquí con esos fríos en la mañana se estaba resfriando. Bueno, ya mejor que estén bien, ya. Cuídense. No salgan de la cama tan temprano para no resfriarse. Bueno, acá. Esto de acá. Bueno, un ejercicio ya. Pruebe que si la función es x por i a la x, entonces la n-ésima derivada va a ser tanto. Ahora, acá la observación principal es que tenemos x por i a la x es una función compuesta. Tengo acá esta parte y tengo acá esta parte. Es un producto de dos funciones en x. ¿Ya? Entonces, acá están utilizando la inducción. A propósito, la inducción ustedes la vieron en álgebra, pero inducción, digamos, la pueden utilizar en cualquier otro ramo también donde les sea útil. ¿Ya? No lo aprendieron solamente para álgebra. Entonces, acá verificaron para el primer paso, tomaron para n igual a 0 y después suponiendo que es correcto para el n-ésimo paso y se verifica para el n más unésimo. Entonces, acá la derivada o sea, la idea es que la n más unésima derivada es entonces la derivada de la n-ésima. ¿Ya? Entonces, ahora acá de nuevo tenemos entonces acá un producto de dos funciones. Esta función multiplicada por esta, dos funciones en x, entonces aplicamos la regla del, del producto acá. Acá voy a escribir un paso. Bueno, acá separaron este asunto. Separaron la multiplicación acá, pero se podría hacer acá al tiro. Lo que pasa es que la derivada del n más x, n es una constante, entonces la derivada es 0. El x, la derivada es 1. Entonces, por regla del producto acá, la derivada va a ser 1 por i a la x, y luego más, ahora dejo el primer factor, n más x, por la derivada del i a la x. ¿Cuánto era la derivada del i a la x? ¿Se acuerdan? ¿Era igual? Sí, es la derivada más amigable. Es la misma. Bueno, pero de ahí ustedes pueden ver, acá separaron primero la suma y después calcularon las derivadas, pero al final da lo mismo, ¿ya? El resultado acá es el mismo. Acá ustedes pueden ver también de que no necesariamente siempre existe un único camino posible para hacer los cálculos, ¿ya? Muchas veces uno puede empezar por un lado y después darse la vuelta por algún otro lado. Ahora,
Bueno, lo que voy a empezar a introducir y la próxima clase vamos a hacer vamos a partir con ejercicios respecto a eso. Eso sí, les dije, mañana tengo un problema, aunque voy a intentar de conseguirles una clase con un colega, pero si no, no hay problema. O sea, nosotros partimos la próxima clase de todas maneras acá con estos ejercicios, ¿ya? Pero para eso quiero primero explicar lo que es la regla de la cadena. El tema es que acá estamos trabajando con funciones compuestas. Entonces, tengo un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Acá tengo mi función F y acá tengo mi función G. Entonces, acá esta función, ustedes saben, va a ser la G compuesto con F. O sea, G evaluada en F. O sea, acá si le coloco el X, en X, esto es G evaluado en F de X. ¿Ya? Bien, entonces, cuando tengo esa situación, bueno, de hecho, acá nosotros sabemos de que si una función, por ejemplo, es continua, ¿ya? Entonces, la composición de funciones continuas es continuas, ¿ya? El tema es que la demostración ahí es con límites también. Y por lo mismo se hereda acá, en el caso de las derivadas, se heredan esas propiedades parecidas, ¿ya? Lo que sí, bueno, para hacer el cálculo acá con el límite es un poco engorroso el asunto en general, ¿ya? Así que no vamos a demostrar la regla de la cadena. Ustedes se salvan porque no son estudiantes de matemática. Teórica me refiero. Así que vamos a aplicar esa regla nomás. En el siguiente sentido. Si yo tengo una composición de este estilo, G evaluada en una F, y quiero derivarla. Entonces, eso va a ser la G', ¿ya? Derivo la G, la función exterior, y la evalúo en la F, acá, como lo tenía originalmente, pero después tengo que multiplicar por la derivada de la función interior. Ya, hagamos rapidito un ejemplo. Acá el primero. Para aplicar esa regla. Entonces, acá, si tenemos la f de x igual a seno de un coseno de x. Bueno. Y queremos calcular f' de x. Ahora, acá claramente, bueno, no me van a cuadrar las letras ahora ya, pero no importa mucho. Entonces, la derivada de la función exterior. ¿Cuál es la función exterior acá? Acá, esta es la exterior y la en amarillo es la interior, porque está dentro de la otra función. Entonces, la derivada del seno era el coseno. Ya, y esto lo evaluamos en la f, o sea, la función interior. Entonces, el coseno. ¿Ya? O sea, esto acá corresponde a... Acá tenemos esta normal. No, bueno, acá esto es la derivada de la
función exterior. Y ahora la parte importante que uno muchas veces al principio tienden a olvidarse de eso, la derivada de la parte interior. ¿Cuál es la derivada del coseno? Va a ser menos seno de x. Entonces eso corresponde acá a esto ahora. Bueno, acá en este ejemplo, este asunto no lo podemos arreglar mucho. Solamente podemos cambiar un poco el orden para que sea un poco más bonito a la vista, pero acá no podemos simplificar mucho más. Pero ¿se entendió la idea acá? Profesora, o sea, la derivada de la función interior sería como que se saca y se multiplica, algo así. Sí, o sea, pero hay que multiplicar siempre por la derivada de la función interior, la parte roja. Eso es la regla de la cadena. ¿Ya? Ok, profe. Hagamos otro ejercicio. El segundo, si quieren. Y después, la próxima clase partimos con otros ejercicios, pero de acá. Ya, si me permiten, voy a borrar acá, o voy a intentar de borrar para ocupar este espacio. Ah, o no, ¿saben qué? Podemos ocupar otra hoja también. Ya, el coseno de e a la 4x. Este es interesante porque es incluso una doble composición. Ups, tengo que cambiar de lápiz. Ya, tenemos y igual a, ¿qué dijimos? Coseno de e elevado a 4x. Perdón, ahí, el paréntesis. Ya, entonces, para calcular de y a de x, entonces, acá lo primero es entonces la derivada de la función exterior. La derivada del coseno es menos seno, evaluado en la función interior y a la 4x. ¿Ya? Y ahora, regla de cadena, tenemos que multiplicar por la derivada de la función interior y a la 4x. ¿Ya? Bien, entonces acá ustedes pueden ver, acá en la primera parte, eso ya está listo. Aquí no nos queda ningún d a de x, pero acá, esto de acá ahora de nuevo es una función compuesta entre la función exponencial y porque está evaluada en 4x. Bueno, en este caso es solamente un múltiplo, pero entonces acá tenemos que aplicar nuevamente la regla de la cadena. Entonces, la función exterior acá, en esta segunda parte, es la exponencial acá, y la interior es el 4x. ¿Ya? Entonces, bueno, la derivada de la exponencial es ella misma. Eso es lo práctico. Así que nos queda y elevado a, bueno, evaluado en la función interior, ¿ya? Pero ahora por la derivada de a de x de la función interior, que en este caso es 4x. ¿Ya? Entonces, la primera parte ya está lista. Por y a la 4x
por, bueno, y la derivada del 4x, esto es solamente 4. Bueno, y ahora esto lo podemos escribir un poco más bonito. Menos acá, seno de y elevado a 4x. Perdón, ahí. Ya, lo importante acá es que acá tengo que aplicar prácticamente, o sea, 2 veces la regla de la cadena, porque acá todo eso es interior a la primera función, ¿ya? Pero entonces para calcular la derivada de lo que es la función interior acá en ese primer paso, entonces acá tengo que darme cuenta que eso nuevamente es una función compuesta y aplico entonces la regla de la cadena aquí de nuevo. La derivada de la función exterior evaluada en la interior y elevado a 4x por la derivada de lo que está adentro. Bueno, y después arreglo el asunto estéticamente un poco. ¿Dudas, consultas respecto a este ejercicio? O sea, la exponencial siempre queda igual. Sí. La derivada de e a la x es e a la x. Ok. Y si quieres, en general, si utilizamos la regla de la cadena, el dA de x de e elevado a f de x, esto siempre va a ser f' de x por e evaluado en, o sea, e elevado a f de x. Digamos como regla, eso es la regla de la cadena en general para la exponencial. Ya, siempre va a ser de esta forma. ¿Más dudas, consultas? ¿No? Entonces, dejemos hasta acá la clase de hoy. Profe, ¿Sí? ¿el control para cuándo quedaría? No sé muy bien. Pero si